Yo voy a poner a compartir, estamos por acá. A ver. Bueno, ayer terminamos haciendo este ejercicio, ¿no? Que la verdad que me encantaron las infografías que mandaron. No sé si todos las vieron, pero yo se las voy a mostrar. Miren, es acá. Trampa uno, habíamos dicho, quiero hacer este recupero para que vean las infografías. Si no las vieron, yo ya se las cargué en el material así que cuando reciban el material, díganme, me parece que las puse en las que eran, ¿no? Algunas tuve duda por los títulos, pero bueno, la inteligencia nos hace como reordenar algunos pensamientos. Trampa uno, ¿sí? Trampa 2, la confusión. Y acá me quedé pensando mucho en este título que dice cómo evitar la trampa de los vínculos familiares, en los vínculos en las empresas familiares. Yo la verdad que no sé si la palabra es evitar, ¿no? Yo pondría poner sobre la mesa, porque va a pasar, porque es natural que aparezcan, ¿sí? Entonces, no, no sé si es evitarlos, sino ponerlos en su lugar, el vínculo laboral y con respecto al vínculo personal, sí, familiar. La tercera tenemos esta infografía, hermosas todas, ¿sí? Así que después léanselas y aprovechenlas también como material. En retrasar la sucesión, que la había perdido la 4, el grupo 4 lo había perdido, después vi que Marita me había mandado el link. Lo vi en su momento, pero ayer cuando trataba de pegarlas acá, las había perdido, ¿sí? Y acá hay mucho de comunicación, ¿no? Mañana, la próxima semana vamos a ver algo más sobre sucesión, pero esto de la validación activa, de la comunicación eficaz, de la evolución gradual, de ir de a pasos, ¿no? Esto es algo clave para los consultores también, ¿no? No asustarnos, que la gente no salga despavorida porque de repente le decimos que está todo mal, de repente le decimos que todo tienen que cambiar, que nada sirve lo que hicieron, porque no es cierto, ¿sí? Pero sí, ir gradualmente en un plan de acción de 3, 6 o 8 meses, donde la empresa se vaya afianzando en algunas mejoras, ¿no? O propuestas que nosotros les hagamos. La trampa 5, este, me gusta que aparece la escucha. El clon de tu papá, ¿no? Preguntarle a los hijos, ahí a la derecha. Eh, A veces los hijos, yo les decía muchas veces, yo escuché que no querían estar en ese lugar, ¿no? Y quizás estar menos horas con otra función ayude, ¿no? A profesionalizar la empresa. Así que ahí están las 5 trampas, esto es lo que hicimos al final y vamos a dar comienzo con lo nuevo. Les pregunto, dejo de compartir así los miro. ¿Tuvieron alguna duda, algún insight, algo que dijeron, ay, esto no me había dado cuenta, esto ahora lo voy a mirar de esta manera? O dijeron, esto no sé cómo lo voy a encarar. ¿Se quedaron con algo o se pusieron a laburar? Y acá estamos de vuelta. ¿Sí? No se les cruzó ninguna empresa familiar por la tarde. Zafamos entonces. Bien. La idea, yo ya les dije el otro día, es mucho más interesante tener preguntas que respuestas, ¿no? En todo en la vida, y en particular cuando trabajamos asesorando o acompañando a alguna empresa, ¿sí? Em, Personalmente, a mí algo que me cuesta, que lo trabajo, es evitar de entrada de decirle a la empresa: "Oh, yo haría tal cosa, haría tal otra, iría por este lado", ¿sí? Siempre hacer las preguntas que condicionen el camino, ¿no? Que acondicionen el camino. Así que dejo abierto esto para que cuando se les pase me lo pregunten. A ver, estamos acá. Ok, estamos acá. Entonces, eh, miren esto. Yo ya les hablé, ¿no? De la triple convergencia o, o- o el triple círculo, como se llaman, ¿no? El fundador envejece, pierde energía, pierde ganas, se cansó de lidiar con las mismas cuestiones, ¿sí? Los sucesores a veces quieren estar, otras veces están dentro de la empresa y no aportan, ¿sí? Y ese no aportar, ¿cómo impacta en la organización ese que los hijos, los sobrinos estén en la empresa y que no hagan aportes realmente?
eh, perdón, válidos o visibles. ¿Qué le pasa a la organización? ¿Qué me dirían? Ven que quiero poner más imágenes acá adelante. ¿Afecta o no afecta? Ay, no lo puedo abrir. No lo puedo mirar más. Eh, Sí, sí, ¿Qué les parece? supongo que obviamente afecta porque creo que se pueden llegar a perder oportunidades, se van quedando fuera de los avances que hoy en día son vertiginosos, y en definitiva, no sé, puede perder valor en sí, no sé qué, depende de qué tipo de empresa, pero va a todas, va perdiendo Todas. valor, ¿no? Bien, interesante, Luciana, porque ayer me hiciste laburar y ahora me estás tirando una punta de lo que les traje, porque me quedé pensando, dije, pero ¿por qué no lo puse? Y bueno, porque yo les dije, hice un recorte, pero bueno, se los agregué para verlo ahora. Este, esto no solamente afecta el resultado, sino que afecta también la relación interna, los roles, ¿no? De los mandos medios en la toma de decisiones. Entonces, el lugar de los sucesores, en términos de cómo crecen, cómo ocupan espacio, qué roles desempeñan es clave, ¿sí? En la empresa. Y la tercera de las triple coincidencias, o de aspectos de la triple coincidencia, está esto que es lo que acaba de decir Luciana, ¿no? La maduración, la necesidad de innovación, la necesidad de incorporar tecnología. Y tecnología no es solamente computadoras, ¿no? Tecnología es cabeza, con visión de empresas ágiles, con toma de decisiones, con la inteligencia artificial en colaboración de todo lo que hacemos. Sí, Así la que con esto, capacidad, perdone, te no, sí, quería sí, decir sí, esto, la capacidad de adaptarse, porque creo que, nada, me parece que lo que se ve hoy en día es que lo que hay que ser es muy dúctil y muy muy bien. adaptable a lo que va cambiando, si no te quedas afuera. Con lo Y cual, para después, saber, dale, dale, dale. no, no, y después las decisiones, si no las toma quien las tiene que tomar, las toman quienes no. Entonces, y Sí, el hecho a veces de no tomar una decisión, o sea, quiero decir, cuando se decide sin participación realmente genuina, por ahí no es lo mejor. O sea, tal cual. decide quien decide. O sea, a vos permanentemente tenés que decidir entre algo. Si no deciden los dueños o los interesados, por desidia o por lo que sea, va, entiendo que en este caso era el ejemplo de la no participación, bueno, va a decidir alguien más y no necesariamente va a decidir a favor de la empresa como tal, digamos. Sí, y a veces la decisión cae por omisión, ¿no? Porque nadie la tomó y cayó porque no había más remedio que tomarla. Sí, sin duda. Sin duda, esto es algo a tener muy presente, chicos, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿pasa esto en las empresas comerciales que no son familiares? Y probablemente estén más alertas, tengan áreas, ¿no? De chequeo o ¿cómo se llama? De monitoreo para estar más atentos de las necesidades, se invierta de otra manera, ¿no? Se crezca de otra manera. Ahora, hay y ahora, Luciana, voy con todo lo que me preguntaste ayer. Hay una curva de crecimiento de las empresas familiares donde yo acá rescaté tres, ¿sí? Momentos claves en la empresa familiar en su crecimiento. Una que acá, este dibujito de la inteligencia me la pintó divina, como de la intuición a la delegación. Todos hacemos todo, todos sabemos de todo, ¿no? Si yo no estoy, viene mi hijo y decide de cosas que por ahí no sabe. Esto es un primer escalón de crecimiento donde, fíjense que ahí dice abajo, el fundador debe pasar de hacerlo todo a delegar funciones para evitar la crisis de productividad. Clave. Yo vengo hoy de trabajar en una empresa donde el dueño tomó, digamos, visualizó esto más rápido que los mandos medios. ¿No? Entonces ahora el dueño está forzando la toma de decisiones en los mandos medios y los mandos medios, y otra empresa con la que estoy trabajando pasa lo mismo, esta viene de YPF, que tienen toda una condición particular, pero los mandos medios les cuesta tomar decisiones, ¿sí? Entonces acá la clave es hacer una buena delegación. Y acá me quedo, ay, a ver cómo hago, salgo esto y los miro. ¿Ustedes saben cómo es un buen proceso de delegación? ¿Cómo recomendarían hacer un buen proceso de delegación? Por supuesto que hay un modelo, 10 pasos, pero ¿qué tengo que tener en cuenta para que la delegación sea eficaz? ¿Quién se juega? A ver. Facundo López Raggi, ¿cómo te va? ¿Qué te veo ahí abajo?
Perdón que le mando besos especiales, pero tengo un amor muy particular por ese señor que está ahí abajo. ¿Cómo son los pasos que tengo que tener en cuenta para que la delegación sea eficaz? Acuérdense de mi dicho de ayer. Yo delego y la gente hace lo que quiere. Pues entonces delegás como el culo. Divino, del libro. ¿Qué tengo que hacer para que la delegación sea eficaz? Y A ver, bueno, tírenme una. quizás, Dale, dale. ¿Quién empezó? Fer, me parece que te escuché, pero no te vi. Sí, Sí, Fer. no, yo puse plantear los objetivos correctos, o sea, definir el rol, plantear Bien. los objetivos. ¿Qué más? Bien, vamos bien por ese Yo lado. creo acompañarlo de entrada en la delegación, en el proceso. Me encantó acompañarlo, Sí, ¿no? yo iba a Darle decir los algo, recursos. Sí, Maxi, yo iba a decir algo antes, digamos, algo muy parecido a lo de Seba, que es generar la confianza también, tal ¿no? cual. Generar la confianza para que pueda tomar las decisiones y acompañarlo en ese proceso, como decía Seba. Bien. Que puedo tomar decisiones y que si se equivoca, yo lo voy a estar respaldando, porque yo le di ese lugar, yo le di esos recursos, yo le planteé este objetivo, yo lo elegí para esa función, ¿no? Entonces, esto es clave, acompañar a la gente en que se anime, que crezca en la toma de decisiones. Y yo ayer creo que mencioné, porque creo que hice este gesto, plantear franja decisoria, ¿de dónde a dónde puede tomar decisiones? ¿Son todas las decisiones con respecto a eso o son decisiones vinculadas a determinado cliente, determinado proceso? Levantadas por determinado indicador, hasta tanta plata, hasta tanto riesgo, ¿sí? Esto se llama franja decisoria y es clave planteárselo a la gente. ¿Cuál es la franja decisoria? Acompañarlos, darles los recursos, ¿sí? La comunicación, como dice claramente Fer, que, ¿cuál es el objetivo? Y acá les tiro una frase que a mí me encanta, que suele pegar fuerte en en los empresarios, que es, no delegamos tareas, delegamos resultados. ¡Wow! ¿Cuál es la diferencia? Les pega, ¿eh? Cuando se los digo. ¿Cuál es la diferencia entre delegar una tarea y delegar un resultado? Es que el resultado, o sea, te deja libre a que vos uses tu, digamos, tu conocimiento y lo apliques y que, bueno, vean el resultado. Y una tarea te dicen cómo hacerlo. Me gusta esa definición, ¿sí? Me encanta. ¿Alguien más iba a decir algo? No sé si Facundo abrió el micrófono o alguien abrió. No, no, lo abrí, pero quería. No, no, no. Ahora no, 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 no vale la pena. Perdón. Bien, También es una manera de mostrar que no hay un solo camino para lograr el mismo objetivo. absolutamente, chicos. ¿Saben cuáles son las barreras para delegar? Son 7. Se las tiro y después se las meto ahí también para que las tengan. Yo lo hago mejor y más rápido. No tengo tiempo de capacitar, ¿sí? Si no lo hago yo, nadie lo hace. No tengo gente. Se me está pasando alguna. No tengo tiempo para capacitar, eso creo que ya se los dije. Entonces, todas esas barreras aparecen. Es clave que los dueños, cada uno de las personas que tiene que compartir una tarea con otro pueda delegar. Y la tarea implica, ¿no? Cuando yo le delego la tarea, implica entender que el otro la puede hacer distinto. Yo le puedo decir, mira, yo siempre le hice así cuando estaba en tu lugar y a mí me funcionó, pero ¿cómo lo harías vos distinto? ¿Qué te parece agregarle? ¿Cuál es el camino en donde vos te sentís más confiado y más, más seguro? ¿Sí? Es clave. Entonces, el proceso de delegación es una de las cuestiones Eh, donde sí, como consultores podemos aportar. Sí, ¿quién me habló? No vi. Además, no sé, si vos sos profesional dentro de la empresa y no confían en tus conocimientos, o sea, como que te hacen mandar a hacer una tarea como ellos quieren y no como vos la harías porque tenés tus conocimientos, también después no te da muchas ganas No, es de absolutamente aportar desmotivador. nada. Totalmente. Pero vos sabés que, Gabriel, me encanta esto y lo vinculo con la empresa que estuve laburando recién. Porque hoy arranqué a las 8:30, chicos, con un cliente. Pero quizás no sea un tema de desconfianza técnica. Mi viejo lo hizo siempre así, yo lo hice siempre bien. Es muy fuerte esto, ¿no? Entonces, quizás plantear esto de la gradualidad que comentaban recién, ¿no? Ir como midiendo a ver. ¿Qué sentirías o qué te pasaría o qué sentís que puede pasar? ¿Cómo te imaginas haciendo esto, no? Porque nosotros de afuera lo tenemos, no digo re claro, pero lo vemos mucho más claro que el que está tan involucrado en una cuestión emocional con su empresa, que es su hijo. Y siempre lo hizo así. ¿Sí? ¿Estamos? Esto lo veo a diario. Entonces,
planteado esto de la delegación. Me vengo acá, me voy a la segunda gran crisis, ¿no? Es el tema de empezar el proceso sucesorio que ayer hablamos un poco, hoy vamos a ver algo, el próximo encuentro vamos a hablar más sobre los modelos de sucesión, ¿no? Y demás. Y ahí fíjate no lo dice acá, entre 5 y 10 años, tal como decíamos ayer, este es el tiempo que se necesita, ¿no? ¿Cuándo ingresan los hijos a trabajar? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuál es el plan de formación? Que yo ya les dije, piensen cómo sería un plan de formación de un hijo que tiene una carrera por delante en una empresa familiar. ¿Por dónde tienen que empezar? ¿Qué tiene que saber hacer? ¿Cómo se tiene que vincular con la gente? ¿Desde qué rol se tiene que vincular con la gente? Yo tengo ejemplos de gente que hay una panadería en Bariloche, divina, divina, hiperempresa familiar, que el fundador falleció muy joven y su hijo, 17 años, se hizo cargo de la panadería de su papá. Y los empleados le seguían diciendo el niño, porque vino el niño Lito, ¿no? Es la panadería Trevisan, muy conocida en Bariloche. Lo seguían llamando el niño Lito al dueño, señor enorme de 1,80 m, pero porque lo habían conocido como niño, ¿no? Entonces, ese niño Lito le da el perfil que necesita como dueño de la empresa, lo posiciona en ese lugar, no sé si en todos los casos, ¿sí? Y otros casos que me voy a la antípoda de esto es de pibes que terminaron el secundario y se sentaron en el escritorio creyendo que eran su papá y empezaron a dar órdenes, ¿sí? Ni les cuento el resultado, ya se estarán dando cuenta. Entonces, segundo desafío, dice el ingreso de los hijos genera conflictos de roles y visiones que requieren consenso, comunicación, poner las cosas en su lugar, definir las descripciones de puestos, ¿no? Las tareas a cargo de cada uno, un buen Maggie, organigrama. Sí, perdón, y esto se agranda cuando son varias familias y empiezan a jugar las esposas o esposos que no son de la familia, ¿no? tal cual, tal cual. Y te la complico, Facundo, y a veces son profesionales y a veces no. Entonces ahí tenemos Correcto, todas las aristas posibles. correcto. Divino, divino. ¿Y cómo se resuelve esto con un buen protocolo, chicos? ¿Con quién hace qué? ¿Quién depende de quién? ¿Cuáles son las responsabilidades y la accountability que tiene cada una de las posiciones? ¿Sí? Y ayer, Facundo, les dijimos, ni pensar cuando ese que estaba en un lugar de alto desempeño se separa, ¿no? De la hija del hijo. Divino. Nada es imposible, pero hay que tener en cuenta estas cuestiones. Y Yo después, conozco sí, una experiencia de una empresa que se empezó a ampliar y viendo esto que estaba pasando con la esposa, el esposo, los hijos, el profesional, el no, decidieron cortar la tercera generación, ya no entra más nadie por más calificación que tenga. bueno, esas son como una Directamente, la decisión. familia fuera. Esa es una decisión. Familia Mm, afuera, a veces las esposas y los esposos afuera. em, la verdad que no sé si es muy simpático o no, es una herramienta, siempre requiere esto el acompañamiento de algún especialista, ¿no? Algún abogado o alguien que colabore en la definición de este protocolo, pero hace a salvaguardar el crecimiento de la empresa. Yo hoy les traje un caso donde van a ver cuál es el valor incremental de hijos que no están a la altura de la productividad, ¿no? Cuando esa empresa hay que valorarla, hay que valorizarla. Así que esto lo vemos. ¿Cuánto le cuesta a la empresa, más allá del sueldo? ¿Cuánto le cuesta tener al hijo de, al primo de, al que se quedó sin laburo? Hay empresas que se llaman árbol genealógico, ¿no? Que toman a todo el mundo porque son buenos, porque le quieren dar laburo, pero cuando esa empresa empieza a medir, empieza a trabajar con indicadores económicos financieros, y la verdad que te da un poco de duda de cómo se está gestionando, ¿no? Por las personas que están en los lugares que ocupan. Así que divino para trabajar. Esta tercera etapa es lo que dice Facundo recién, la profesionalización del gobierno. Puede estar en manos de un equipo, un grupo, ¿no? De los hermanos, o puede estar profesionalizada con un gerente aparte, que es muy difícil esa posición de los gerentes que entran a trabajar como gerentes generales en empresas familiares. Tiene que tener mucha psicología, mucha comunicación, mucho timing, ¿no? Para poder insertarse. Conozco casos muy saludables,
Este, y fíjense que esta crisis se llama crisis de poder y de sucesión, ¿no? Así que posiblemente las empresas que nos toquen a nosotros estén en estas dos primeras etapas, ¿no? Que son más incipientes, o en esta primera etapa en donde empiezan a tallar los hijos como parte de la toma de decisiones. Ahora, bueno, me metí en la inteligencia artificial y le pregunté, y lo dejé a propósito porque miren cómo me lo planteó. Me metí en Gemini esto. Le planteé, ¿cuáles son, que es lo que me preguntó Luciana ayer, ¿cuáles son los índices de supervivencia de las empresas familiares de entre la primera, segunda y tercera generación? Y le puse Argentina, Estados Unidos, España e Israel, ¿sí? Porque Israel fue siempre un país que trabajó muchísimo por el desarrollo de pymes, ¿no? Y empresas familiares en su economía. Entonces, me encanta porque, por supuesto, me dice que existen variaciones culturales y hay un patrón global. La falta de protocolos familiares y planificación sucesoria suele ser el verdugo. Argentina en particular le suma a esto una gimnasia extra por inestabilidad económica, lo que a veces ayuda a la resiliencia, pero también agota el capital emocional, ¿no? Y me cuenta, me marca este cuadro. Acá. Ay, esperen. Ay, esperen que bueno, se lo muestro así porque me lo puse mal. Sí, pregunta. Ah, no, pensé que me querían hacer. Frénenme, ¿eh? Miren, mira Luciana. Argentina tenemos un gran porcentaje, y les cuento que más abajo, no se las voy a leer ahora, pero se las puse acá, todas las fuentes de donde las toma. Este, 35%, como estamos arriba de la primera a la segunda. Yo me quedé pensando mucho en esto, ¿no? ¿Y se les ocurre alguna idea de por qué? ¿Qué puede pasar? Porque estamos arriba del resto. Bueno, salvo Estados Unidos que tiene un porcentaje en el medio. Yo me quedé pensando, Sí, ¿no? Sí, dale. perdón. Un poco lo que planteas ahí al costado en el cuadro, ¿no? Las cuestiones claves que tienen que ver con la alta resiliencia. Bueno, Argentina, que es un país que todo el tiempo estábamos en turbulencia, con crisis de distinta índole y demás. Absolutamente, absolutamente. Y yo también pensaba que acá juega un poco la lealtad de los hijos, de la primera generación de los hijos a los padres. Y lo veo, ¿eh? La lealtad, ¿no? Como mi viejo se rompió todo el alma, como yo, el alma toda la vida, como yo puedo hacer esto. Sí, Marian. Marian, tenés la palabra. No hace falta. Ah, o se te levantó la mano de. Por ahí la levantaste y te la marca. Este, bien. Estados Unidos está más o menos como ¿Mía o nosotros. María? La otra María. Marian me parece que era, o Mariana, no, no sé, Marian me parece que era. Pero ya está, no pasa nada. Abran el micrófono y hablen, no pasa nada. Estados Unidos tiene mayor porcentaje, y como nosotros, y mayor porcentaje de la segunda a la tercera, pero algo que ahora van a ver, deciden mucho más, tienen un enfoque más fuerte, dicen la venta de la empresa si no hay sucesor claro. ¿Sí? Les decía ayer las razones por las cuales en la Argentina les cuesta vender la empresa y ahora se las voy a mostrar, que son divinas. España 30-12 más o menos, un poquito más abajo que nosotros o como nosotros, dice que son de gran peso en el PBI y tienen estos institutos que nosotros también tenemos, ¿no? Institutos de empresas familiares que favorecen y trabajan a nivel nacional, a nivel de organizaciones como ADNEU, impulsando la profesionalización de las empresas. E Israel me sorprendió porque yo pensé que iba a ser más alto, es más alto al final. Y por lo menos de la historia que yo conozco en su momento de Israel, tienen un gran enfoque en la innovación. Las pensaba hoy en medio de la guerra, ¿no? La verdad que me quedé pensando cómo un evento como el que estamos viviendo afecta seguramente este tema. Em, y fíjense, usa esta palabra, el intraemprendimiento generacional, ¿no? Como, me parece que hay como un orgullo, como un foco diferente en integrar una empresa familiar que ser parte de la empresa que fundó mi viejo. Se los dejo como reflexión. Y acá, bueno, ahí me hace un resumen de la situación, como la regla de oro, 70% de las empresas familiares fracaso se vende antes de llegar a la segunda generación. ¿Ven que yo levanté la mano y me marcó la manito mía ahí arriba? Y yo no toqué nada, la tomo sola.
Por eso debe haber pasado antes lo mismo. Me bajo acá. El factor de profesionalización, y fíjense como acá el rol de las instituciones como las de ustedes son fuertes en esto. Dice, las fuentes coinciden que las empresas con sistema de gestión y protocolos familiares escritos tienen hasta un 40 más por ciento de probabilidades de sobrevivir, ¿no? Fíjense la importancia de pescar esto a tiempo. Un sistema de gestión, o por lo menos un sistema, no sé si es una certificación ISO, pero por lo menos un sistema de protocolos, de procedimientos, de trabajar sobre procesos. Y el contexto argentino, tal cual, como decía Lilén, mirá lo que me puso, dice, la supervivencia aquí es heroica, las fuentes destacan que el empresario argentino es experto en crisis, y eso no reemplaza la necesidad, pero eso no reemplaza la necesidad de institucionalizarla, ¿sí? Así que esta es lo que pasa en el mundo. Ahora, después me da otros insights que la verdad que se los dejo para que los tengan. El salto entre la primera y segunda generación es el más crítico, solo 2% llega a la cuarta generación en la Argentina. El error común es confundir quién hereda la propiedad, ya lo vimos ayer. El 70% de los líderes de empresas familiares admiten que no tienen una planificación en la sucesión, ni documentado ni comunicado a sus hijos. Caen en la obviedad de que es obvio de que mis hijos van a querer laburar conmigo. Y acá dice nota de contexto, las estadísticas en Israel suelen ser ligeramente superiores en la tercera generación debido a la cultura, ¿no?, que planteábamos recién. Así que se los dejo esto acá para que lo tengan después como un apunte cuando, o si tienen oportunidad de rescatarlo. Acá están todas las referencias, que por supuesto no se las voy a leer, ¿no? Pero las referencias de cuáles son los organismos que plantean esta información, producen esta información y que además acompañan a las empresas. Pero acá está el otro punto, ¿no? Que tiene que ver con qué pasa con la sucesión. Fíjense esto. Padres 50, 60, 70 años le podría agregar, hijos 25, 35. Ayer hablamos algo de las generaciones, ¿no? Fíjense cuáles son las posiciones. Más conservadores, más innovadores los hijos, los padres se ponen en maestros porque lo hicieron toda la vida, porque toda la vida estuvieron a cargo de la empresa, ¿no? Y los hijos a veces se ponen en lugar de aprendices y a veces no, y acá podríamos pensar en cómo aprendemos las personas, ¿no? Cómo nos abrimos al aprendizaje, cómo se generan estas instancias de aprendizaje, y resistencia al cambio y deseo de autonomía por los hijos. Y acá aparece esto que, ay, no me acuerdo quién decía ayer, muy interesante. eh, Fíjense lo que dice abajo, dice, los hijos no deberían entrar inmediatamente en la empresa familiar, necesitan desarrollar identidad fuera. Es muy recomendable. No me acuerdo quién lo decía ayer en chiste, pero no es ningún chiste. La verdad que es muy saludable cuando los hijos pueden hacer una carrera afuera, una carrera en otra empresa, aunque no sea del mismo tipo de industria, ¿no? Pero que puedan foguearse, que puedan entender cuáles son los criterios, cuáles son las responsabilidades, cómo rendir cuentas, cómo plantear cuestiones a alguien que es tu jefe y no es tu viejo. Em, si yo miro esto que les estoy planteando, me planteo algo que les tiré ayer. ¿Cómo debería ser un plan de formación de un hijo? ¿Pensaron algo de eso? No, ¿No? Bueno, yo, dale, perdón, dale, dale. digo esto porque se me viene a la cabeza esto. Para que una persona aprenda, hay que involucrarla y acompañarla, que ya lo dijiste, porque, por ejemplo, conozco el caso de una empresa familiar en la que el fundador, el padre, el que lleva todo adelante, casi no tolera los errores del hijo. Entonces Bueno, el hijo se frustra, empieza a no participar y ya creo que el padre piensa mejor que no esté. O sea, ahí mejor hay que no esté, pero un... lo sigue bancando porque es el hijo. Claro, pero viste, hasta le molesta que le ronde, porque piensa que ya de antemano a esta altura piensa que todo lo va a hacer mal. Qué Entonces ahí bárbaro, hay un problema, bueno, eso que me dice ahí fricción generacional, es totalmente. fricción, tal cual. La ficción generacional existe, y de padres a hijos existe más, ¿no? Entonces, esta cuestión que ayer algo decíamos, ¿no?
el hijo necesita aprender, no va a aprender por mirar lo que hacen los demás. Esto es ya sabemos, y esto es una falla grande que muchas empresas en los procesos de inducción lo tienen, ¿no? No tienen pensado cómo hacer para que la gente aprenda. Dan por hecho de que si yo estoy sentada al lado de cualquiera de ustedes, aprendo lo que ustedes hacen por mirar, y no es así. Hay que involucrar a la persona, hay que generar esto que yo estoy tratando de hacer con ustedes, ¿no? De involucrarlo en el pensamiento, en la reflexión, el animarse a equivocarse, el animarse a plantear algo que quizás sea una pavada, pero puede funcionar o no. Y esto que decís, Luciana, también involucra muchísimo el factor emocional de unos y otros. Esto ya no lo quiero ni ver, no quiero ni que esté, no quiero que me ronde, ¿no? Imagínense ese comentario hecho con el resto de los mandos medios, ese comentario percibido por el resto de la gente. Así que acá tenemos un cuidado. ¿Se acuerdan? Yo les decía ayer, cuando cae una empresa familiar, cae la familia por detrás. Es muy difícil recuperar o salvar los vínculos personales, familiares, cuando llegamos a este extremo, ¿no? Pero se puede trabajar en acercar estilos, se puede trabajar en armar planes, se puede trabajar en armar este plan de capacitación de los hijos, que sin duda es como, valoro lo que dice Luciana, tiene que estar la persona involucrada, tiene que tener ganas de aprender, tiene que poder equivocarse para aprender, ¿no? 10 años, 10 años, 8, 10 años seguro. Por eso habla sobre la planificación, ¿no? De la sucesión. Y en la resistencia al cambio, esto lo dijimos ayer, en todas las empresas, en todos los equipos, en toda la gente encontramos resistencia al cambio, hay que encontrar cuáles son las etapas de esa resistencia al cambio, ¿no? ¿Saben algo de esto? Ahora me doy cuenta que se las podría compartir. ¿Saben algo de las etapas de resistencia al cambio? No, pero las deben vivir seguro. La La primera primera, supongo que será la negación. absolutamente. La primera, uy, esta historia ya la vi, no, esto no pasa nada, no, 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 la negación. Ni siquiera lo veo. No veo la ventaja, no veo para qué, ¿sí? La segunda etapa, después se los pongo les voy a poner un dibujito así, ya se lo llevan con el material también. La segunda etapa es peor que la primera, porque es la resistencia activa. Te meto palos en la rueda. No, yo te dije, esto ya no funcionó. Esto ya lo probaste y no funcionó. ¿Para qué lo vamos a probar? Esta historia ya la vi. El último que lo planteó ya no está en la empresa. ¿Sí? Es resistencia activa. Te dije que no iba a funcionar. No sé para qué estás invirtiendo en esto porque no va a funcionar. Mortal de toda muerte. Tercera etapa, y ahí es donde podemos trabajar, es la etapa a ver si me fue el nombre, pero se los voy a mencionar como la etapa de apertura o etapa de curiosidad, ¿no? La persona dice, bueno, ya que hace tanto que me estás diciendo de probar con esto, bueno, a ver, probemos. Ese pedacito, ¿no? de ventana que nos abren es la posibilidad que tenemos de plantear con gradualidad, teniendo en cuenta la gestión emocional, teniendo muy en cuenta la forma de comunicar, cuáles pueden ser los beneficios, cuál es el camino que estamos proponiendo, ¿sí? Bajando los niveles de miedo y de resistencia. Y la última etapa es la etapa de cristalización o de madurez de la idea, ¿no? Imaginen que esto va bajando así. A ver, ustedes no sé si me ven derecha, pero imaginen de izquierda a derecha una U, ¿sí? Así son las etapas. Una vez que la gente entró en esta etapa de apertura es mucho más fácil. Hay que trabajar la posibilidad de error, hay que trabajar cómo considerar el error como aprendizaje, como una práctica, como una experiencia de aprendizaje y no como algo que te equivocaste una vez y nunca más volvemos a tocar todo lo que hemos hablado, ¿sí? Y la de cristalización o madurez, que la verdad que dura muy poco porque ya cuando uno tiene el hábito de la innovación, rápidamente esa etapa está siendo reemplazada por otra, ¿no? ¿Reconocen estas etapas? ¿Las vieron? Las van a ver, seguro que las vieron. Yo me acuerdo en alguna época, en mi época de IRAM, daba unas charlas de no sé, se llamaban sistematización, no, se llamaban sensibilización a los sistemas de gestión, era contarle un poco a la gente lo que la empresa iba a hacer cuando empezaba a hacer un sistema de gestión. Empezaba a meterse en un sistema de gestión, así que yo iba con toda mi buena cara a contarles que no se comía, el sistema de gestión no se comía a nadie, pero tenía un montón de resistencia, se imaginan, ¿no? Y yo recuerdo que ni bien llegaba a los lugares, tenía por lo menos, no sé, dos, tres personas que se acercaban y me decían,
yo voy a estar, pero esto no me toca a mí, ¿no? Ni siquiera la veían. Yo te voy a escuchar acá sentada porque yo me jubilo dentro de 3 años, ¿no? Siempre existían estas barreras, ¿no? Las van a tener, escuchen, escuchen. Escuchar es maravilloso, porque ahí les da un montón de elementos para poner en su mapeo. Y sigo con esto. ¿Vamos bien hasta acá? Los veo anotar, así que imagino que les sirve. No sé si están haciendo la lista de las compras para el asado del domingo, que supongo. Que también puede ser, también está permitido. Bien, entonces, visto esto, lo otro que ayer les dije, se los traje, pero lo busqué por varias fuentes, encontré estas 8 razones. Argentina, ¿eh? Por cuáles las razones de resistir hasta morir, así las encontré. Empresas que prefieren cerrar antes que vender la empresa. ¿Se acuerdan que en Estados Unidos decía, ¿no? Está muy enfocado a si la empresa funciona, vendelo y viví de eso donde te rompiste el alma toda la vida, pero no la pierdas. Razones. Y yo quiero conversar con ustedes. Esperen que quiero levantar esto. Ahí está. ¿Qué les parece? Si se dan cuenta, si ustedes se dieran cuenta de alguna de estas cuestiones, que las van a ver, ¿cómo encararían esa conversación con el dueño, ¿no? ¿Qué le dirían? La primera es el hijo de hierro, y ahora se los explico porque investigué a qué refiere esto, versus el comprador extraño. El hijo de hierro es mi hijo más querido, es mi hijo. ¿Cómo se lo voy a vender a alguien que no es de mi familia? ¿Qué juega acá? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que prima acá? Y Acá la Luciana, carga. La lealtad, lealtad, Luciana y el Fernanda vínculo son Unir la familiar. valientes. familia, ¿no? Ah, Sí, Capaz. claro, unir la familia, fíjate que está un poquito más abajo, no sé. Sí, lo planteamos en el quinto, pero es eso. Es el hijo que yo generé al lado de mi familia, es lo que les va a dar de comer, es lo que los va a mantener unidos, exactamente. ¿Cómo se lo voy a vender a un extraño? Brutal. ¿Qué le dirían a una empresa? Si lo ven que el tipo está en un extremo, que sería mejor vender que mantener el caso, ¿qué le dirían? ¿Por dónde sí, irían? yo le diría que se desapegue. O sea, lo que puedo Ah, decir no es tan fácil, no, pero sería más, vería de qué manera llevarlo o intentar que piense que eso es un negocio, que no son los afectos, que los afectos hay que desarrollarlos en paralelo, por otro lado, pero que no es. A ver, es difícil, no lo digo uf, superada, ¿no? Lo brutal. digo como pensando de afuera, justamente. Claro. Y que en realidad tendría que venderlo antes de perderlo porque le aseguraría su jubilación. Bien, Falta un poco de educación financiera, me totalmente. parece. Totalmente. Y eso está vinculado al que sigue. Y al 8 que dice hay un vacío, no tengo un proyecto después, ¿qué voy a hacer si la vendo? ¿Sí? La segunda razón la plantea como informalidad y tener la caja B, ¿no? La caja, el bolsillo de la familia, todos manoteamos, todos nos llevamos de todo lo mismo, no anotamos, los balances son para la gilada, ¿no? Y ahí los contadores me dirán si esto pasa o no pasa. Entonces, y acá sí es un tema financiero. Si yo voy a vender, tengo que poner un valor a esa empresa. ¿Cuánto cuesta mi empresa? No sé si alguno de ustedes pasó por esto. Yo pasé en un momento, yo tenía una empresa, no era familiar, tenía una empresa en Bariloche, la vendí, pero me costó, pero un Perú, darle un valor a esa empresa. ¿Qué? Son las máquinas, es la gente, es el potencial, es la facturación de 3 años para adelante. ¿Cómo se mide En contabilidad se dice el valor llave, ¿no? el valor llave? Es re interesante, pero si Es yo el no tengo valor registro, de los flujos futuros, el valor de los flujos del futuros. posicionamiento de la marca en el mercado, de la clientela y los flujos futuros de fondos. Está divino. Ahora, si yo no anoto nada, si yo tengo la caja B, si yo no tengo indicadores financieros, si carezco de educación financiera, como muy bien acaba de decir Luciana, y estoy en una dificultad para plantearlo, ¿no? Entonces, por un lado decimos, ¿por qué no le quiere vender? Pero por otro lado encontramos un montón como agujeritos en las cañerías, ¿no? Que nos demuestran que no tenemos la información correcta. Tema de la información es clave. Falta de mercado de capitales para pymes también puede ser. Desconozco en la Argentina, ¿no? Y en este momento,
pero también es una de las razones, ¿no? No hay gente que esté dispuesta a invertir en pymes con estas características, ¿no? O con esta llave en mano, con la característica de la llave, más allá del valor. La deuda de lealtad con el personal, la culpa. ¿Qué va a pasar con Pepe, con Juan, que me fue fiel toda la vida? Que bueno, claro, nunca estudió, nunca esto, pero me fue fiel, ¿no? Los hijos, esto pesa muchísimo. El síndrome del sustituto inexistente es nunca jamás voy a encontrar a nadie que la pueda comprar. Never. Ni lo pienso. Jamás va a aparecer, ¿no? La media naranja para esto. La, ide- Alguien que me pague lo que la- pido. Tal cual. Y que tampoco sé cuánto pedir, ¿no? O que me pague lo que yo creo que vale ¿no? Pero me imaginen en la cabeza de este fundador todo esto. La identidad de la empresa no es un negocio vendible, ¿sí? Yo puedo vender la empresa, puedo vender las máquinas, qué sé yo, pero mi identidad no la vendo, entonces ahí me quedo. El desconocimiento para tasar y vender la empresa en forma segura, tal como estábamos diciendo nosotros, ¿no? Y el seguro, la palabra seguro, el concepto de seguro me lleva a pensar, ¿no? ¿Seguro porque es correcto o seguro porque es lo que yo quiero? Y la última, el vacío, falta de un proyecto post-empresa, que esto es clave, que el fundador tenga un proyecto para hacer después de salir de la empresa. No sé a quién estamos escuchando, pero no importa. Fíjense que acá tienen 8 aristas para poder identificar dónde está bloqueado o dónde arranca la Hola Alberto, buenos resistencia días. en Sí, caso me de tener parece que vender. buenísimo. Dale. ¿A Yo quién le voy a agarro cerrar el el link y micrófono? te lo Acá, mando y acá. vos distribuyes. Ahí está. Este, ¿Qué me dicen de esta información? ¿La van a tener en cuenta? Yo, Sí, acuérdense. si, Sí, si puedo comentar, yo tengo mi vieja que es bioquímica en Cutralcó, tiene un laboratorio hace un montón de años, que es de ella. Y con el tiempo y proyectándose, sabiendo que ninguno de los hijos iba a seguir la carrera de bioquímico y por ende el laboratorio, empezó a pensar en una bioquímica externa, que hoy ya tiene muchos años, entonces está pensando en una transición. Así que yo la estoy ayudando a pensar, ¿no? bien. Bueno, por eso yo decía esto. Me dice, ¿cuánto vale mi empresa? Para pensar y todos los quilombos estos que estás acá mencionando, que sí aparecen, por lo menos en el caso que estoy contando. Sí, sí, sin duda, Facundo, es así. Yo lo veo mucho en las empresas. Y no porque estén dispuestas a vender, ¿no? Porque también esto aparece en cuanto a inversiones, a crecer, a innovar, a meterse en otros mercados, ¿no? Y esto que vos decís de incorporar una bioquímica, este, yo trabajo con varios laboratorios, así que lo veo, pero por lo general, no es el caso de la que estás planteando, el bioquímico entra a jugar un rol técnico puro, fuerte, más que estratégico, ¿no? Entonces, quizás el bioquímico, que está acostumbrado a tener esta mirada, las conozco porque trabajo, digo, con varios laboratorios y lo veo, está acostumbrado a tener la mirada así en el microscopio, el bioquímico, y después lo pongo en un rol gerencial y la verdad que se muere de la angustia, se muere de la Ujú. angustia. Sí, y Está sobre todo buenísimo. una persona que vivió toda su vida trabajando en eso, el post, una vez que la venda, y yo qué hago personalmente, ¿no? Mi vieja Tal cual. tiene 76 años, así que Hemos tiene hablado de para... tu mamá más de una vez. Mm, sí, sí. Este, bueno, ahí tenemos un ejemplo, pero vívido, ¿no? De esto. Buenísimo. ¿Y yo qué hago después? Sí, ¿Puedo igual, asesorar? Sí, igual, como dueño debería, dice que la herencia es un mal cálculo. O sea, dejar herencia es un mal cálculo de la persona. O sea, debería vender y disfrutar Y todo después disfrutarla, que lo seguro, demás se sí. arregle. Seguro que si dejaste herencia hiciste mal las cuentas. Y Yo no si es tengo ninguna duda, con viaje con los hijos, mejor todavía. por supuesto. Bueno, ¿estamos con esto? Bueno, vamos a hacer una cosa. Eh,
dos herramientas les traje. Hay un montón de modelos como para encarar todo esto, ¿no? Como para encarar las preguntas. Yo les traje dos acá, pero cualquier modelo de orden que ustedes puedan plantear es válido. El tema está en seguir un lineamiento, ¿no? Em, yo quizás me estoy yendo un poco al rol de consultor, ¿no? Cuando entras en una empresa y que preguntas y te tiran todo y todo el mundo te cuenta, está bueno escuchar de entrada y después empezar a filtrar con algunas herramientas. ¿Qué tiene que ver, ¿no? Qué sé yo, más allá de lo que tiene acá adelante, que de todo lo que escuché tiene que ver con la dirección, qué tiene que ver con la comunicación, qué tiene que ver con los aspectos legales, ¿no? Empezar como a separar la paja del trigo, porque si no es mucha información y el rol, vuelvo a decir, del consultor, y me parece que Rosa, lo que ustedes están buscando, es plantear una cuestión ordenada, ¿no? No en la forma en que te lo digo, así vomitan, ¿no? Pero que te lo cuentan de entrada, hablas con el dueño, hablas con uno, hablas con el otro, tenés todos los perfiles, ¿no? Es tanta la información que yo que les traje dos herramientas, pero ¿se acuerdan lo que les dije? La clave es hacer preguntas, preguntar. Y preguntar tratando de que no sean preguntas cerradas, ¿no? De sí o no, blanco o negro, que sean preguntas abiertas, preguntas reflexivas, preguntas como hicieron ayer con el ejercicio, algunas preguntas hipotéticas, ¿no? ¿Cómo sentirías? ¿Cómo pasarías? Como para ir ordenando toda esta información que cuando le dices a la empresa, ¿qué te pasa? ¿O qué te está pasando en tu empresa? Te fulminan con todo lo que te dicen. Y entra mucho a jugar en los aspectos emocionales, ¿no? Y entonces, y acá, esto se los voy a contar ahora porque lo vamos a usar después. Una de las tareas, ¿hay algún coach acá adentro? Ayer había alguien que hacía coaching, me parece, ¿no? ¿O no? ¿Hay un coach que me puede ayudar en esto? Marian, dale, Marian, eras vos. Bien. Marian, no tenés cámara, ¿no? ¿O sí? No. No ¿Tenés sé ganas si de se hacer? escucha bien, no sé si se me escucha bien. Se te escucha con un poco de rebote, pero se te escucha. A Marian, ver, ¿tenés espera que voy a ganas de cerrar ayudar? una puerta, dame un segundo. Dale. Vamos a hacerle trabajar a Marian, ya que es coach y la tienen ahí adentro, como para, no me voy a meter con el coaching, pero sí me voy a meter con una cuestión que es clave en la comunicación. Marian, ¿estás? Sí, sí, acá estoy. Que es entender la diferencia entre un juicio y una afirmación. ¿Te Sí, animás, Marian, a ayudarme con esto? ¿Será importante que los chicos lo tengan en cuenta, un juicio y una afirmación? totalmente de acuerdo. Si bien yo no trabajo mucho del área de coaching, sí una afirmación, es decir, por ejemplo, la mesa es rectangular. Ujú. La estoy mirando y la mesa es rectangular. Buenísimo. No Esa me es una gusta el afirmación. color, porque es una afirmación básicamente, y si vos miras las medidas estándar de una mesa, vas a decir, ah, es rectangular porque la estás viendo y porque en esta instancia hay algo que dice a nivel estándar internacional de que hay mesas rectangulares. ¿Me explico? ¿Para Bien. todos? Es una descripción, es una descripción de la Exactamente. realidad lo que está haciendo. Sí. Bien, Hoy el cielo está nublado. Es una bien, afirmación y básicamente acá en Neuquén Capital el cielo está nublado. bien, ¿Sí? Tengo bien. algo con lo que me refiero físicamente o con estándares. Ahora, Marian, déjame que te haga esta Sí, interrupción ahora. Cuando viene una empresa familiar, ¿escuchamos este tipo de afirmaciones? No de la mesa, sino cómo nos plantean las cosas, ¿o son más sí, porque la dan juicios? como, pero también como juicio la dan. ¿Y cuál es un juicio entonces? Entonces la diferencia es cuando hay algo que vos ya tenés porque a veces se les dice al prejuicio, pero en realidad es un juicio en realidad, cuando uno ya trae algo que viene con otro sentido. Ujú. Esto va a funcionar porque esto va a funcionar porque siempre va a ser así, porque yo ya lo mantengo así. ¿De Entonces dónde lo uno se tiene sacaste, que, no? claro, y eso desde dónde, quién lo está mirando, y ahí es donde se divide entre el que observa y el observado. Ujú. Ah, Mariana se mandó bien, me encantó, Mariana. Eh, gracias, gracias. No, por Entonces, favor. es clave identificar esto. Cuando una empresa familiar viene y te dice, ¿por qué esa mesa es una porquería? Porque yo les dije que no la tuvieran, entonces esa mesa es una porquería. No es una descripción, es un juicio sobre esa mesa. Porque nunca llegan temprano, porque hacen siempre lo que quieren, porque yo les digo que hagan y no hacen. Bueno, espera, espera. A ver, describime. ¿Cuánto es nunca? ¿Cuántas veces llegan tarde? ¿Cómo lo medís? ¿De dónde lo estás diciendo? ¿Me siguen?
bajar a la realidad de la descripción, de la afirmación, las cuestiones que tienen tanta carga emocional. Porque la verdad es que yo 18 veces les dije que, bueno, le dije un montón de veces que fuera a estudiar y nunca lo hizo. Bueno, a ver, contame, ¿qué le dijiste? ¿Qué le propusiste? ¿Cómo lo conversaron? ¿Ven la diferencia? Separar juicios de afirmaciones. Perdón, y otra Dale, cosita más que agregaría pero también. claro que sí. Eh, una de las cosas que también suele suceder y que es importante es esto, siempre estar habilitado desde la pregunta, desde la amplitud, porque en realidad la propia respuesta siempre, de cuando se trabaja desde el lado de la persona que trabaja como coach, siempre la tiene que es el quien es coachado, nosotros no. Claro. La Está respuesta bien. la tiene el otro generalmente. Después, obviamente, cuando ya toca trabajar con otras cuestiones que tienen que ver con más delinear, sí trabajamos como consultores, ¿sí? Claro. Pero en una primera instancia, como siempre sugiere más, es a la pregunta abierta. Bien. Ah, che, me encanta. Ahora les voy a contar por qué puse Mag en esto. Ahora se los voy a cambiar, porque en realidad tenía que engañar. Ahí está. Tenía que engañar al Zoom y abrir otra cuenta. Entonces le cambié el nombre. Por eso decía Mac. A ver si los cambié. Bien, entonces, la consigna acá o la sugerencia es esta. No vamos a hacer coaching, no tenemos que estudiar coaching, pero es interesante limpiar, ¿no? Cuando uno escucha y que viene una persona, entonces que tira, no, porque acá ninguno de los mandos medios se hace cargo, porque nadie sabe laburar, empezar a limpiar esto. Es un juicio, ¿sabes? Y es una generalización que no sirve para nada. Bueno, a ver, ¿cuántos? ¿En qué casos? ¿Qué días? ¿En qué momento? ¿No? Empezar como a bajar esto en parte de la indagación. Pero lo que les quiero mostrar son estas dos herramientas, así después nos vamos a renovar el mate y en la segunda parte vamos a trabajar sobre un caso que les traje. Bien complejo, ¿eh? Bien complejo. Uno de las herramientas posibles de diagnóstico puede ser esta, que ahí la tienen. Dice, enfocarse a temas psicológicos, que no sé si la palabra es psicológico, pero viene bien la P para el modelo, administrativos, legales y técnicos, como una gran separación de temas, ¿no? Dentro de la P o de psicológicos, pensar en temas, ¿quién lidera? ¿Cuáles son los conflictos que detecto? Eh, la gente está motivada, desmotivada, ¿dónde se producen los conflictos? ¿Sí? ¿Cómo es la comunicación entre las personas? ¿Cómo se generan los equipos de trabajo? ¿Cómo se dividen las personas para las tareas? Todo ahí adentro. Ahí tengo 20 preguntas para hacerle. Segundo, aspectos administrativos o formales. ¿Hay organigrama? ¿Hay definición de procedimientos? ¿Hay descripciones de sueldo, descripciones de tareas? Ahí dice sueldos, ¿no? ¿Cómo se remuneran a las personas? ¿Cómo se remuneran a los hijos? Que lo veíamos ayer. ¿Cuáles son los indicadores para control de los temas administrativos? Temas legales. Protocolos, existen protocolos, hay por lo menos un lineamiento, ¿no? Como decía, creo que era Facu, no entran los más familiares, después de la tercera generación no tienen derecho a entrar, salvo que rindan una prueba de idoneidad, me imagino que estará visto por ese lado, ¿no? Em, no sé si testamentos o acciones a futuro. Y aspectos técnicos de la empresa, temas de producción, de marketing, cómo funciona. Ahí tienen un primer abordaje. Y me encanta porque ven que ahí abajo nombran al doctor Kertész. Doctor Kertész, y ahora les voy a dar otro referente. Este doctor, yo llegué a escucharlo en una conferencia en Neuquén, hace muchos años, 15 fácil. Yo estaba yendo por allá acompañando a mi marido por una tarea que tenía que hacer mi marido y íbamos leyendo el diario. En ese momento yo lo leía el diario en la ruta de Bariloche a Neuquén y veo que IFES estaba dando una charla sobre empresas familiares con el doctor Kertész y me anoté ahí en el viaje. Por supuesto que no me anoté como me anotaría ahora online, sino que llegué al IFES y me anoté. Un tipo fascinante escucharlo hablar de las organizaciones, las empresas familiares. Muchísima experiencia. Y el otro, que anótenselo, les voy a mandar algo, es Guillermo Perkins, que estaría bueno por ahí en algún momento. Sé que tuvo una CB hace poco, pero sigue trabajando. Guillermo Perkins, él tiene una consultora, trabaja con sus hijos y hace consultoría en empresas familiares, protocolos y demás. Es un divino, re divertido. Sus conferencias son alucinantes, alucinantes. Guillermo Perkins. Así que ahí tienen dos. Kertész creo que se murió, pero debe todavía quedar su legado.
Y fíjense que dice la variable psicológica, él hablaba de lubricante, ¿no? Es lo que permite que el resto de las cuestiones funcionen. Entonces, esta es una, orden. ¿Qué preguntas, qué tengo que abordar, qué tengo que mirar para cada uno de estos sectores? Y esta que les puse acá es otra que uso yo, que se las inventé para ustedes a partir del programa, que es un Excel que ahora se los voy a mandar, con semáforos. Yo tomé los 4 módulos que vamos a trabajar acá en este curso, el ADN de la empresa familiar, que esto responde al programa que les planteé el martes. Y son todas preguntas vinculadas a cada una de esas partes. Con un semaforito, ¿sí? Del 1, no es del 0, del 1 al 5, el 1 es el más peligroso, ¿no? El 5 es el más beneficioso o liviano para la empresa y tiene asociado un grafiquito acá a la derecha. ¿Ok? Ahora se los voy a mandar esto. Esto es de autoría mía, lo pueden usar. Mi sugerencia es que le metan más preguntas, ¿no? Que lo tengan como una guía si es que les sirve. Y si no, chicos, lo botan, como dirían los mexicanos, y no pasa nada. Pero es una herramienta. Yo reconozco que no soy tan ordenada, tengo más orden mental que escrito, pero para empezar como a poner en práctica esto nos va a servir, ¿ok? ¿Estamos? ¿Les parece que les puede servir o no? Después modifíquenla, adáptenla a lo que ustedes puedan necesitar. Y lo que vamos a ver ahora, se los cuento ahora, vamos a ir a los 5 minutos a cargar el mate y vamos a volver a laburar en equipos. Hoy les voy a dar más tiempo para que Maxi no me reclame, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. Este es un caso mucho más complejo, de los que podíamos haber pensado ayer. Y por supuesto que se lo pedía, creo que Gemini, con Gemini me lo tiró, le hice alguna modificación. Es un caso de una empresa familiar, ahora vamos a ver todos los detalles, ¿sí? Y tiene caos operativo y financiero, tiene dilema familiar, y algunas cuestiones para la venta, tienen algunos factores medidos económicos, tienen información fragmentada, ¿sí? Le ofrecen un montón de plata al señor y el señor dice, si vendo, se mueren de hambre, ¿no? Entonces, vamos a pensar en cómo encarar una situación de empresa familiar con alguna de las herramientas que ustedes ya tienen, ¿sí? Pero esto se los voy a... Ay, esperen, no les quiero spoilear esto. Se los voy a contar a la vuelta. ¿Les parece? Yo tengo el caso en Word o en PDF. Creo que se los puedo pasar por acá. ¿Es cierto, Marita, que yo se los puedo pasar por acá? Creo que sí. Deberías, sí, deberías poder. A ver, Aquí vamos a en ver el si se chat. los puedo. Y en el chat. Acá abajo no, pero por ahí no tengo habilitado. Si no, te lo mando a vos, ¿eh? Acá no lo veo habilitado. En los 3 puntitos no me deja. En el chat tendría que ser, ¿no? Ah, perdón, no, cualquiera. Abrí cualquiera, perdón, de cualquier huevada. Eh, reproducir. Bueno, ahora mientras ustedes se van a renovar sus mates, Maggie, abajo en el chat, si lo abrís, te figura file, archivo, y ahí abrís y te vas al archivo que querés mandar. es que No no sé lo si eso te veo, aparece. no lo estoy viendo. Nuevo chat, empresas familiares, enviar mensaje. A ver si Hay, acá. hay como una Si no se lo. hojita doblada. Ahí, Abajo de escribir mensaje aquí. ahí lo vi, ¿Sí? ahí lo vi. Pero así, de su ordenador, ok, ok. Bueno, son las 11:03, yo ya se los dejo ahora. No sé si lo quieren tener ahí a la mano. Les voy a mandar el caso de análisis y el checklist que les prometí recién. A ver, checklist, no se puede enviar archivo porque está en uso y obvio, lo voy a cerrar para que lo vean. Ahora se los mando. Este, pero hagamos así, son 11:03, 11 y hora de funciones. Bien, Marita. Pasivos ocultos, dice contingencias laborales, por horas extra no registradas, falta de adecuación a normativas vigentes ambientales. Así que ahí tienen que ver la sustentabilidad en esto. El plan familiar dice gerente de ventas, el hijo A cobra un sueldo más alto, pero trabaja 4 horas, no trae clientes nuevos y vive de los contratos históricos de su padre. Ahí tenemos un juicio, como lo están contando, que podríamos desactivar. La hija B en administración, obviamente la hija va a administración, no tiene formación contable, su función es apagar incendios o pagar incendios, retiene información para que su hermano no vea cuánto gasta ella de la caja chica.
Y ustedes dirán, ¿no es un poco extremo? Pasa. Y José, por ahí es un poco extremo, ¿no? Fuera de la empresa, no trabaja en la planta, pero exige dividendos y que es posible que forme parte de la sociedad, por supuesto. Ay. Y el dilema, dice, a Roberto le llega una oferta de un grupo inversor por 3.200.000. La oferta tiene una cláusula de due diligence, que la verdad que tuve que mirarlo, me imaginaba que, ¿saben lo que es esto? Dice, una cláusula que en 60 días tenés que probar la veracidad o te tiene que auditar la veracidad de todos los datos, ¿no? La negativa, Roberto rechazó la oferta sin consultarlo. Dice, si vendo, ¿qué hacen mis hijos? Se mueren de hambre al mes. Además, estos gringos van a echar a don Pedro, que es el capataz. El grupo inversor retirará la oferta si descubre que los costos operativos familiares superan el 22%. Y acá apelo a los contadores para poner esto en dimensión, ¿sí? En perspectiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les hago esta siguiente propuesta. Vamos a armar grupos. No van a poder trabajar. Yo les voy a dar ahora 15 minutos, ¿sí? No van a poder trabajar sobre todo. Tomen alguno de los aspectos. Mi sugerencia es que diseñen una reunión con este dueño, con Roberto y con sus hijos, que identifiquen qué sugerencias le van a hacer sobre la organización, los roles, la información, aspectos financieros, aspectos productivos, la gestión de los empleados o toma de decisiones. Eligen una o dos, no van a poder. Después, si quieren, se lo analizan el fin de semana y juegan a ver cómo lo harían. ¿Estamos? ¿Sí? Esto, hagan un print, no se los puse en la hojita. Y la idea es que en esta conversación, en este diseño que vayan a hacer con el del dueño, traten de pensar en cuál es la situación actual y cuál es la situación deseada. Se centren en afirmaciones y en los juicios, ¿no? Que desactiven el juicio. A ver, ¿cuántas veces llegó tarde? ¿Cuántas veces, cuánta plata perdiste con esto? ¿Cuánto no? Bajarlo. Que tengan en cuenta la gestión emocional de las partes. No es nada fácil para ellos hablar de esto. Que planteen un plan a 6 meses de mejora, cuáles serían las etapas, cuáles serían los indicadores, qué acciones habría que coordinar dentro de la empresa y quiénes serían los responsables. No van a llegar a hacerlo en 15 minutos, ¿eh? Pero esto se lo voy a dejar de tarea después. ¿Ok? ¿Se animan o no se animan? Ok. ¿Se animan? Sí. A ver, May, ¿dónde quedó el documento que no escuché bien? está colgado ahí en los adjuntos. Fíjense, ¿lo vieron en los adjuntos? Búsquenlo. Sí, A ahí ver si los lo van. mando yo si querés Igual a la Marita reunión. lo manda a los que... Sí. Ok, Perfecto. gracias. Igualmente es largo el caso. A ver, 15 minutos. Sí, a los 15 minutos los vamos a llamar con Marita y les voy a hacer una contrapropuesta, ¿sí? Pero analicen en general por dónde irían, no escriban lo que quieran, pero no se aten demasiado al análisis, porque el resultado que van a tener que mostrar no va a ser el análisis, va a ser otro. Pero no se los voy a spoilear ahora. Saquen el jugo, marquen, tiren ideas, ¿ok? Entonces, la consigna es que lean el caso y que armen algo así, como si tuvieran que sentarse con esa empresa, la empresa la citaron para dentro de 2 horas, ¿cómo la encararían? ¿Qué tendrían que pensar? ¿Qué le dirían? ¿Quiénes serían los responsables? ¿Cuál sería el plan de acción? ¿Por dónde entrarían? Tienen las herramientas que les planteé antes para analizar, ¿ok? Bueno, Marita, ¿te ¿Armó? animás a Armó arme? está. Listo. Igual, No, ¿qué iba a ahora les decir? mando, que estaba escribiendo justo May en el grupo. Ahora mando todo, pero armo los grupos primero. A ver. Querés los armo yo, que creo que tengo posibilidad, pero Dale, 5 dale, grupos. así yo voy mandando. Los armo yo al azar. Dale. A ver si me dejan. Bien. ¿Cómo les fue en el análisis? Yo sé que si hubieran tenido 2 horas más, le hubieran sacado absolutamente el jugo. Pero en general, ¿cómo les fue? ¿Qué descubrieron? ¿Qué pudieron pensar? ¿Cómo se sintieron? Libre, consigna, Em, para mí faltaba información, seguramente. entonces hicimos como muchos supuestos también. Perfecto. Tomamos Muy bien, algunos supuestos en el análisis general. perfecto. Bien, ok. Puede ser que faltara información. Sería la información de las preguntas que vos le harías a la persona que te está contando esto, ¿no?
Y una Sí. de las cosas que vamos a hacer ahora es decir qué 10 preguntas tengo que hacer sí o sí, qué preguntas no me pueden faltar en esta primer entrevista con esta persona. Bien, acuerdo con la posición que dice Fer. ¿Qué más? ¿Quién más me quiere contar? Yo planteé un poco en el grupo Los mandabas a que laburar, vos, yo te escuchaba. Maxi es una cosa. no, yo en realidad lo que planteé en el grupo es que deberíamos encargar esa conversación haciendo un diagnóstico previo en el cual nos revele la información que nos da el dueño, como para tener decir, che, mirá, vos tenés todos estos puntos flojos, todo esto, entonces tenemos que empezar a trabajar en todos y darle un orden de prioridad, digamos, a eso, ¿no? A ver, un buen Pero que la diagnóstico. información la da él, digamos, no hacemos un supuesto nosotros, sino que trabajamos sobre la afirmación que hablaban antes. Bien, sí, sí, siempre yo les planteé eso porque uno escucha, ¿no? Tantas cosas que uno dice, pero esto es un juicio, ¿dónde lo está sacando? ¿Contra qué lo está comparando, no? Maggie, Siempre, perdón, dale, yo quiero hacer sí, una pregunta, dale. porque eso me parece que a mí se me vino a la cabeza, pero no lo alcancé a decir en el grupo. Nos A diste ver, poco tiempo. sí, No, Maggie, lo esa sabía, información, ¿quién sí. la relevó? ¿Quién fue No, el ese observador? el observador fue la IA, fue Gemini. Ok, Este, gracias. yo les voy a mandar, no se los quise dar ahora, les voy a mandar una segunda parte, que es porque la IA me hizo todo el análisis, así que se los voy a mandar. Pero, y usted me decía, ay, nos hiciste pensar, ¿no? Pero quizás sea otro enfoque el que le dio, o enfoque distinto del que yo le daría, pero hizo una serie de ajustes y demás que antes de irnos, si quieren, se los paso acá, se los pongo acá para que se los lleven, ¿no? Y no dejen de utilizar a la inteligencia artificial como un buen aliado, ¿no? En estas cuestiones de hacer análisis. Así que esa información nada, vino así como un caso, en la redacción del caso. ¿Algo más? ¿Encontraron? Perdón, dije algo más y no le di tiempo para que me contestara, ¿no? ¿Encontraron algunas alertas? Es decir, ojo acá, investiguemos esto, miremos esto otro. Y todas ¿Encontraron eran algo? alertas. Sí. El caso era un desastre de la empresa. No había ninguna cosa buena, ¿va? Todo Salvo los horrible, empleados horrible. de que tenían 25 años, que bueno, que se ve Que no conservan sé su tampoco. trabajo, que después si lo tienen que echar cuando venga una nueva empresa, una iniciación realta, pero en realidad afloja la administración, los Pues procedimientos, sí, no había nada, los sueldos, muy feo. o sea, no laburaban full El los hijos y tema, cobraban mucho. perdón, el tema de los costos operativos inflados para el tema de la venta, por ejemplo. Eso Por me ejemplo. pareció como Ya, llamativo. un warning, ¿no? Ahí, Sí, sí, una bandera roja. bien, me encanta, una Porque red aparte es flag. quién, a ver, quién hizo ese presupuesto, quién presupuestó eso para sumar eso. O sea, quién. O sea, ahí hay una punta de ovillo. Bien, y quizás la pregunta mía, la que yo le diría a la empresa, si estoy con el dueño y los hijos, no iría directamente al quién, ¿no? Dicen, pero ¿para qué? ¿Qué pensaron cuando lo plantearon de esta manera, ¿no? Encontrar las lógicas de por qué están haciendo algo y posiblemente sea porque siempre lo hicimos así. Sí, Entonces, chicos, miren, sí, no, una acotación. sí, claro. Em, yo no sé, no supongo que también es para preguntar, digamos, a él le surge la propuesta, él no está buscando, entiendo, una propuesta de venta, porque él no Parecería está que no. vendiendo. Parecería que no, que él no salió a buscarla, sino que se la ofrecieron. Y el caso de la Entonces, empresa que yo vendí también fue así. De repente me hicieron la propuesta. Debo haber perdido plata, seguro, pero me salió bien. entonces me hace ruido la respuesta de él, porque yo la puedo llegar a interpretar, por ahí estoy diciendo cualquier cosa, pero bueno. Em, es probable que él también, si no la quiere vender, responda de esa manera, porque aparte, venderla implica todo este ordenamiento que es un laburo infernal, donde van a saltar problemas que hoy están solapados y que sobreviven de esa manera. Está bien, podemos pensar que va a sobrevivir poco tiempo, no lo sé. Pero Los viene años y retrabajos, años haciendo esto. bueno, hay empresas que tienen ingresos bueno, ahí decía que tiene limitantes de venta, pero yo conozco una empresa familiar que tiene un buen ingreso y tiene retrabajos y tiene desórdenes en la familia y es como que al entrar plata está tapado. Todo se diluye. Sí, señora. Cuando Todo entren Dios quiera que no, pero si un día entran en crisis, no saben ni por dónde empezar porque no tienen
los procesos, los roles, todo lo que hablamos, ¿no? Y ahí aparecen los Definido. reclamos personales y los enfrentamientos y las faltas de Sí, mientras confianza, hay sí. plata, no. Mientras hay plata, no, porque el que quiere, el que se acostumbró a sacar de la caja, saca. El tema es cuando hay alguna Sí, alguna situación disminución de de... crisis donde en realidad los enfrenta a tener que hacer algo, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezás? Por el ataque personal. Sí, eso es uno de los alertas, ¿no? También tener en cuenta. Pero miren, ya son menos cuarto, no. Bueno, vamos a hacer esto. Yo quiero ahora, les voy a proponer que vuelvan a sus grupos. ¿Se acuerdan los que estaban en el grupo uno? Igual ahora yo ya se los habilité para que puedan volver solos. Están ahí. Los que estaban en el grupo uno tienen otra consigna y van a escribir las 10 preguntas infaltables a hacerles a esta empresa en el inicio de esta conversación o consultoría. El grupo 2 y va a escribir solamente, el uno va a escribir solamente esas 10 preguntas. El grupo 2 va a escribir cuáles son las dudas que les aparecieron como consultores, ¿no? ¿Qué cosas le generaron dudas? Grupo 3 van a hacer un plan de acción. ¿Qué le van a proponer? Plan de acción. Etapas, tareas. Van a tener muy poquito tiempo, así que encárenlas nada más. Grupo 4 va a trabajar sobre alarmas o riesgos a tener en cuenta. Semáforos, red flags. Y grupo 5 va a diseñar cómo tendría que ser la reunión con la empresa familiar, con la familia. ¿En dónde? ¿Por dónde podrían empezar? Líneas generales. No tenemos mucho tiempo. Entonces yo los voy a invitar a esto. Les voy a hacer laburar extra. Vamos a poner, ¿me dan 5 minutos más, como me dieron el jueves, el lunes? Vamos a trabajar 5 minutos en diseñar esto que yo les estoy diciendo. Sí, 10, vamos a hacer 10. Y después sí les voy a pedir una infografía o una gráfica o como la quieran diseñar, con la respuesta. Pero cada uno va a trabajar sobre el tema que les toque, no el resto. El resto ya lo leímos, ya sabemos que frente a qué empresa estamos, ya tienen algunas conclusiones ustedes, así que los invito a que se vuelvan ya a sus grupos. Ustedes pueden entrar directamente en su grupo porque está habilitado, a ver, díganme si pueden. Y vean el título. Grupo uno, 10 preguntas infaltables. Grupo 2, dudas del consultor. Grupo 3, plan de acción a 6 meses. Liviano, ¿eh? Grupo 4, alarmas o riesgos a considerar. Grupo 5, diseñar la reunión con la empresa. La hacen en la empresa, la invitan a su oficina. ¿Cómo la encaran? ¿Quiénes tienen que estar? ¿Cómo irían? ¿Qué le preguntarían? Jueguen con sus cabecitas. Vayan. ¿Se animan? ¿Pueden ir o tengo que habilitar algo yo? A ver, y si no, estamos en el horno frito. ¿Dónde Yo no, estaría no sé sabiendo cómo cómo ir. ingresar al grupo? No sé cómo Ah, ingresar al grupo tampoco. yo tampoco. Abrir todas las Tampoco. salas. Crucen los Estamos dedos, todos ¿eh? iguales. Crucen los dedos que lo que vaya a hacer. Ahí va. ¡Sí! Bien, Marita, lo hicimos bien. Ahí está, en esta parte. Se enfocaron a la tarea. ¿Pudieron cumplir con la consigna? Creemos que sí. Bueno, no, perdón, no por la competencia de haberlo hecho, sino por el tiempo, esa era mi pregunta. Ahora, si quieren, lo compartimos rápidamente y después, si tienen, le mandan a Marita las infografías como hicieron la otra vez y yo después se las comparto. Algo que conversamos recién con Marita mientras ustedes trabajaban, eh, es esta cuestión de no hacer sentir mal al empresario, porque es lo que pudo hacer toda su vida, ¿no? No entrar y decir, esto es un desastre, no tenés esto, no tenés lo otro. Uno lo ve desde afuera, nosotros lo vemos de afuera. Ay, perdón, está entrando gente y yo estoy hablando. Perdón, vamos a esperar que terminen todos. ¿Ya volvieron todos? Creo que sí. Digo, no hacer sentir mal a la empresa, ¿no? Los que trabajaron sobre el diseño de la reunión seguramente también hicieron foco en esto, ¿no? En decirle, el mensaje tiene que ser buenísimo lo que hiciste hasta ahora. Ahora, ¿querés que te ayude a mejorar algunos aspectos, ¿no? A levantar algunos indicadores, a poder generar opciones de mejora en algunas cuestiones, ¿no? Porque la verdad que, decíamos recién con Marita de su experiencia personal, Hay la que ser gente a vivir. empático. Totalmente. Además, ¿quiénes somos nosotros para decirle al otro que ahora Mm. tiene que dejar de hacer todo lo que hizo, ¿no? Eso para mí me Claro. queda re claro. Yo no tengo ningún derecho, yo te puedo acompañar, te puedo andamiar en algunas cuestiones, pero la decisión es del otro.
¿sí? Pero yo lo tengo requete claro. Y duermo muy tranquila, ¿eh? Duermo muy tranquila con que la decisión la tome el otro. No, pero decíamos con Marita, la gente ha vivido años y años y años haciendo las cosas como las hace, así que tan mal no le fue. Quizás viéndolo con una perspectiva de orden y de estructura, y bueno, podría mejorar, ¿no? Pero la intención es esta, ¿no? No es decir, es un desastre, no tenés esto, no tenés lo otro. Vayamos de a poco. Bueno, Igual, rápidamente. igual Sí, depende del contexto. Por ejemplo, ahora nacionalmente el contexto está cambiando bastante. O sea, pasamos ¿te de una parece? economía cerrada a una economía abierta, vos tenés que cambiar. Lo que vos hiciste hasta ahora tal vez no te sirva para nada. Por supuesto, no, pues por supuesto que los vamos a llevar a cambiar, pero el tema está en cómo empatizar con ellos, ¿no? Porque es su hijo, la empresa es su hijo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero el punto, Gaby, me encanta esto que lo digas, porque una vez que una empresa va a buscar ayuda, ya pasó por un proceso y sabe dónde buscar y sabe sobre qué pedir la ayuda. Esto es clave, ¿no? Trabajar desde ese lugar. Y si te eligieron como andamio para acompañarlos, ser, no sé, lo más transparente posible con ellos en esto. Y también decir, esto está hecho con el traste. ¿Sí? Pensemos esto, ¿cómo hacemos para que en un año vos tengas un sistema funcionando? No va a ser mañana, va a ser en un año. ¿Sí? Bueno, grupo uno, 10 preguntas. ¿Las pudieron hacer? Se fueron algunos, así que, pero los grupos Hola, deberían. hola, acá Hola, estoy. hola, hola, ¿te ¿Qué escuchamos? tal? No, no llegamos a hacer 10 preguntas, pero un poco lo que lo que llegamos a organizar, la idea es comenzar la reunión con obviamente el dueño. Estoy mirando para el costado porque tengo el Word al lado. Está perfecto. Y entonces comenzábamos la idea con esto de si usted no desea vender, ¿cómo reorganizaría la empresa? Ajá. eh, un poco pensando en la parte contable que está en la falla. Por favor, mi equipo que me interrumpa, no, no hay problema. Igual yo lo que Eh, quiero ahora es que nos tiren así una puntita de lo que vamos a ok, ver ok, ok, después. ok. Bien, Ah, así que bueno, leo empezar por la directamente las parte preguntas a contable. las que llegamos. Decime cuál es la pregunta que no Sí. puede faltar. Una, elegí una y después el resto las leemos. Una, que no puede faltar. Una, Ah, si, eh, si está dispuesto a reorganizar la empresa. ok, En bueno, caso de que no desea vender, si está dispuesto a reorganizar la empresa. ok. Ojo que esa es una pregunta blanco-negro, es una pregunta cerrada, es sí o no, ¿no? Ujú. Yo quizás se la dibujaría un poquito más flexible, que no sea tanto un sí o un no, que Bien. es blanco-negro, ¿Cómo continuaría usted con la empresa? O sea, por ¿cómo ejemplo, ¿no? quedaría como... Pero esto por ¿no? mi Sí, condición sí, de sí. consultora. Bien, me encantó. Ni Bien, hablar. esperamos esas 10, ¿sí? En una infografía y así las retomamos el próximo martes. Las dudas del consultor, grupo 2. ¿Qué dudas tenemos los consultores? ¿Qué pensaron? A ver, ¿quién estaba en el grupo 2? Marita, los tenés ahí macheteados. Yo Sí, ya sí, los cerré tengo acá. acá. Estoy esperando Grupo 2. que hablen ellos. Anaí, Julio, Lilén, Marcia. Sí, estamos, perdón, Julio, ¿Cuál es la, Digo Marcia, yo. Anaí, Bueno, dale. cuál es la duda? bueno. Así que no te va a dejar dormir como consultor. Una cosa, las dudas que nos quedaron fue cuánto valía realmente la empresa, porque estaba como todo muy dudoso. Ujú. Y si el señor, el fundador, la quería vender realmente. Bien, Después otra duda, si el fundador sabía sobre ese desorden administrativo que había también, interesante. Seguramente sabe, no pero se va sé, a hacer el como que Dolobu y te no. va a decir, yo delego y la gente hace. Bien, interesante. Después otra, si él pensaba que sus hijos tenían la capacidad de poder asumir los roles en los que estaban y si veía Bien, alguno como un sucesor. me Después encanta. otras que Uh, pensábamos también era la última, dale. él, bueno, yo tengo las 10 preguntas yo del grupo anterior. ¿A qué edad él por ahí pensaba retirarse? O sea, si él consideraba retirarse a una edad determinada y si tenía algún hobby o alguna cosa para hacer por fuera de la actividad. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Pues, Me quedo con una de las preguntas que hiciste, que se hicieron como consultores, esto de si sabe el desorden que tiene. Posiblemente te va a decir, no, porque mira que yo compré un sistema, no, que invierto en esto, ¿no? Compro un montón de sistemas y ya sabemos que el tema no está en el sistema, sino en quien carga o quien trabaja con los datos para ese sistema. Y yo le diría foco en,
no tanto en si no sabe eso, sino que evalúa las consecuencias de no tener un sistema armado, ¿no? ¿Cuál es la salida de esto? Me encantó. Así que bueno, infografía y Amarita y lo sumamos. Grupo 3, plan de acción a 6 meses. ¿Qué le dirían? En el 3 estaba Cristian Facundo, R. Federico, María Fernanda Álvarez, que me Sí, cambiaste el nombre ahora, muy bien, y sí. Silvia Gandolfi. ¿Por dónde empezarían? ¿Cómo sería ese plan de acción que le van a proponer? ¿Querés? ¿Que tenías ahí anotadito? Bueno, bueno. Liviano, ahora liviano, después lo meten en una infografía y la próxima le sacudimos. Dale. Bueno, nosotros más que el plan de acción a 3 meses, trabajamos como algunas condiciones que considerábamos importante que él vea en el corto plazo para ver si Ok. avanzaba con todo esto. Primero, ordenar un poco puerta adentro de las finanzas y la gestión administrativa para ver si las condiciones establecidas en la oferta, que los costos operativos no alcancen el 22% Ujú. que los gastos familiares no alcancen el 22% del costo operativo, que era una condición excluyente que tenía la oferta, que traten de llegar ordenando puertas adentro de su finanza y su administración, a ver si eso se cumple o no, como para empezar a pensar si esto es o no una posibilidad. Ujú. Si este del pasa o no pasa, bueno, tratemos de definirlo a ver si pasa o no pasa. Y ahí empezar a ver qué Bien. hacemos. Y Después, si, y si esto, pasa, ordenar por un lado y si no pasa, atajar por el otro, ¿no? sí, tal cual. Nosotros después validar con los hijos un poco las expectativas, sus opiniones y qué opinan de todas estas circunstancias. Lo vimos, la clase pasada lo vimos en el proceso de delegación, ¿no? Era Ujú. como uno de los factores o de las observaciones o sugerencias que se le Se le daban cayó. al fundador, de decir, che, habla con tus hijos y opina, eh, pedile opinión o su pensamiento acerca de esta situación. Ellos se verían en la empresa, ¿qué les parece? Bien. Y después, algo capaz que menor, pero que el fundador lo destacaba como importante, era la situación del capataz. A ver si podía él dejar de emitir un juicio sobre qué van a hacer los compradores con el capataz y tratar de validarlo con ellos, a ver si tienen Ah, me encantó. Bien. pensado, como diciendo, che, También ¿lo lo que van él a piensa echar del como capataz yo es un pienso? juicio, ¿no? También lo que él Claro, piensa del eso. capataz es un juicio, ¿no? Que es su alma gemela, su seguidor. También habría que validar eso. Capaz que él está haciendo una afirmación Sí. equivocada y que lo valide con los compradores. Me encantó. Gracias, Fede. Grupo No, por dónde. 4 tenían las alarmas o riesgos a considerar, que me dijeron que hay un montón. Está Sí, Luciana, dale, más. sí, yo Luciana. sí, voy a leer lo que entre todos fui registrando lo que todos fuimos acotando, ¿no? Bien. Eh, Son tips porque hay de todo. Entonces, costos inflados, retrabajos que hacen que sea, bueno, esta ineficiencia, desorden financiero, em, también hay un potencial de riesgos legales, en algún momento menciona que no están no dice incumpliendo, pero hay normativa ambiental que no se está teniendo en cuenta. Sí. Sé si por desconocimiento o miran las cosas de costado. Bueno, también temas, posibles juicios, problemas por posibles juicios laborales, porque hay horas extras ahí no remuneradas y bueno, etcétera. Ujú. No hay una definición de los roles clara, entonces eso hace que sea ineficiente funcional y estructuralmente. Bien. Em, El último. Alta dependencia del fundador, em, todo, como que toda la información, las decisiones, todo se centraliza en el dueño, lo cual se establece un criterio bastante unilateral, se pierde Ujú. no hay posibilidad para lo transversal, y falta perdón, la falta de definición de procesos en un organigrama, o sea, Bien, me bueno, encantó. Bueno, ahí tenemos para para ser bailar un dulce. ratito con esa, claro, ¿no? Bueno, no me voy a meter ahora, la próxima les hago mis aportes. Bien, y del grupo 5 gracias, Luciana, del grupo 5 que No, nos quedan Natalia y Sebastián, el resto, Natalia estaba de vocera, me dijeron.
Sí, Vamos, Natalia. bueno, a nosotros nos tocó el diseño de la reunión con la familia. Un Ujú. poco los estaba escuchando y derivó en el diseño que nosotros habíamos pensado. Por Primero, eso los puse para el final, claro, para que muy puedan... bien, como si supieras. Ay, como si lo hubiera pensado. Bueno, primero plantear la primera reunión, plantearla con el fundador de la familia, tratando de ubicarlo en una zona neutra, donde él se sienta cómodo y donde se sienta, bueno, aislado también de cualquier influencia de la familia o de alguna influencia externa. Un lugar donde se sienta cómodo para que pueda explayarse todo lo que se tenga que explayar para que la reunión sea fructífera, o sea, que nos dé la información que necesitamos obtener, Obvio, desde porque sus nosotros estamos miedos. laburando en esto, entonces necesitamos, ¿no? Sí, sí, Activarlo y que salga para lo que nosotros necesitamos. claro, Bueno, justamente para reactivarlo, acomodarlo en el lugar que él, no sé, habíamos pensado en Aralauken, no, ¿cómo se llama? ah, Ese lo tiró Mariana. Sí, Mariana, que conoce el lugar, que Yo no sé, daba con decía, bueno, esas características. si le gusta bueno. pescar, lo llevamos a Arelauken. pescar, qué sé yo, no sé. Arelao, que muy Ese, bien. Aralauken. Bueno, eso ya tiene un costo que, no sé, Yao Sí, lo Yao. íbamos a puedo amortizar adaptar. porque ya después del padre venían los hijos, que va también un diseño de la reunión de los hijos en forma individual cada uno. Pero Ok. bueno, si ya nos vamos a meter en el que nos metemos a todos. Ajá. Muy bien, Bueno, ese no hay fue que un no hay que quedarse con los objetivos. Bien, diseñar entonces la primera reunión con el padre, después una con los ujú, hijos, como decían, de forma en forma individual cada individual. uno, sí. Ok. Y Y no bueno, y dejen de después hacer una reunión grupal para verle las caras a todos, ¿no? Cuando uno dice una u otra cosa, porque ahí se ve como que después yo se van calculo chequeando. que no está dentro de la parte del diseño de las reuniones, ¿no? Calculo que son de los otros puntos, pero se determinará de las reuniones cómo se sigue adelante, ¿no? Bien, con Con lo que puedan claro. relevar. Por eso es muy importante que tengan las preguntas para hacerle en el momento que tenga la persona ahí. Bien. Ay, perdón, chicos, son las 12:15. Perdón, perdón. ¿Nos encontramos el martes próximo?